Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo del lugar desde donde se conecten. Mi nombre es Hermógenes Suárez y como moderador es un gusto, un grato placer darles la más cordial bienvenida al seminario Sigma del día de hoy. Hoy contamos con una audiencia que se reporta desde Alemania, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. Gracias a todos por conectarse y acompañarnos en esta nueva oportunidad. Entrando ya en lo que será el webinar de hoy, el mismo lleva por título Automatización de procesos para la gestión de datos, espacial y no espacial, y será presentado por el ingeniero Víctor Guevara. Con respecto al ingeniero Víctor, podemos comenzar diciendo que es ingeniero geodesta, egresado de la Universidad Central de Venezuela y además es especialista en geomática. Tiene 20 años de experiencia, además de un diplomado en gestión de proyectos. Se desempeña como consultor SIC, ingeniero de proyectos y es entusiasta en el área de Data Science. Les recuerdo a los asistentes que sus comentarios o preguntas las pueden depositar en la sección de preguntas y se realizarán al terminar la presentación en el orden que se reciban. Estimamos que la presentación del ingeniero Víctor tenga una duración de 50 minutos para así dar un espacio de 10 o 15 minutos para las preguntas. Dicho esto, y esperando sea de interés para ustedes, le dejo la palabra al ingeniero Víctor para que empiece su seminario web, agradeciéndole nuevamente que aceptara participar con nosotros. Adelante, Víctor. Bienvenido a Sigma. Muchas gracias, Hermógenes. Muchas gracias al equipo Sigma por la invitación y gracias a todos por participar, ya que tenemos un público bastante distribuido sobre todo el planeta Tierra. Bueno, voy a comenzar mi presentación. Como dijo Hermógenes, es automatización de procesos para gestión de datos. Tanto datos espaciales como no espaciales, y a esto aquí me gustaría enmarcar dos palabras solamente para comenzar: datos y automatización. Bien, vamos a comenzar con un poco de historia en cuanto a las disrupciones que hemos vivido nosotros a nivel mundial. Comenzamos con la mecanización, procedimos con la electricidad, luego la informática, que es la más conocida por todos, y actualmente estamos en la digitalización. ¿Qué significa esto? Que tenemos datos digitales, datos en todo lo que hacemos, en todo lo que las empresas requieren, en las competencias, todo está, estos datos están ya digitalizados de alguna forma. Bien, hay muchas tecnologías, con los datos viene el Big Data, bien, para gestiones de grandes bases de datos. Aparte de eso, tenemos tecnologías que tenemos en la nube, la cloud computing, donde tenemos información compartida en la nube. Ahora tenemos la inteligencia artificial, los emprendimientos y lo último, lo nuevo, el metaverso. Bien, podemos poner muchos ejemplos de lo que hemos estado viviendo actualmente. Bien, donde la presencia y la gestión de los datos es muy importante. Comenzamos con los carros eléctricos. Aquí hay muchos ingenieros geodestas, geomáticos y personas que han trabajado con LIDAR. Bien, los autos eléctricos necesitan procesar grandes cantidades de información. Una de ellas es LIDAR, para medir la distancia a los otros vehículos y poder tomar decisiones en cuanto al momento en que el mismo auto está manejando. Bien, sin apoyo humano.
Entonces, es súper interesante lo que se ha logrado. Un ejemplo, el agro, mejoramiento de factores de productividad en la agricultura. Otro ejemplo de medicina, diagnosticar cáncer, mejores que los doctores. Y actualmente la edición del genoma humano, con el genoma vienen las mejoras de los antivirus. Bueno, estamos viviendo una pandemia actualmente y vemos cómo las vacunas se desarrollaron de una forma muy rápida. Y finalmente el metaverso. Muchos de ustedes ya conocerán sobre el metaverso, sobre esta realidad virtual que se está desarrollando. Bien, y por supuesto, para generar estos modelos 3D, después que nosotros lo podemos visualizar a través de lentes especiales, estamos en el top de la tecnología, lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo. A lo mejor a algunos de nosotros se nos presentarán inquietudes, porque si estamos entrenando a las computadoras para que hagan nuestro trabajo, ¿qué pasará con nosotros? Pues, simplemente nosotros lo que tenemos que hacer es una reconversión laboral hacia lo que es la parte digital. Pero bueno, todavía tenemos mucho que recorrer, todavía hay mucho que hablar. Es por ello que yo voy a conversar un poco con lo que tiene que ver la gestión de los datos y la automatización de procesos. Bien, que es el objetivo de esta webinar. Ok, vamos a dar una pequeña introducción. Bien, donde, como mencioné, estamos en la era digital, en el mundo del Big Data, y actualmente los datos, es la nueva energía que mueve el mundo. Veámoslo hacia este punto. Muchos autores le dicen que es el nuevo petróleo. A mí me gusta más la terminología que les acabo de plantear. Bien, hay mucha información que tenemos que gestionar. Entonces, es vital conocer los pasos inmersos en la gestión de los datos. Bien, así como los recursos, metodologías y herramientas existentes que nos permitan esta gestión de los datos. ¿Cuál es el otro elemento importante? Es que sería cuáles especialidades se deben involucrar en los procesos de gestión de los datos. Bien, por ejemplo, como la producción cartográfica, algo muy conocido por los ingenieros geodestas y geomáticos y todo lo que esté involucrado en el área de geo. Bien, para que generen resultados eficientes y de alta calidad. Sumando a esto, tenemos para la parte de los procesos, es muy importante contar con metodologías ágiles, bien, y metodologías de mejoras continuas. Esto nos va a permitir alcanzar la transformación digital. Así, la innovación, importante como práctica, la automatización y los procesos se transforman en el centro de esta presentación. Me gustaría comentarles ahorita que yo voy a dividir esta presentación como en tres principales bloques. El primer bloque está relacionado a los requerimientos, procesos y lo que serán las bases de datos. Procesos que estos tres elementos nosotros los conocemos perfectamente. Son elementos que hemos estado manejando para la gestión de proyectos, por ejemplo. Bien, y ahora, una vez que hable de cada uno de estos elementos que son importantes y que hemos estado trabajando, vamos a hablar un poco de lo que les mencioné al principio, esa reconversión que nosotros necesitamos hablar. Por eso le voy a hablar de la transformación digital de recursos humanos. Bien, ¿qué especialidades debemos tomar para ello? Y además, metodologías que nos van a permitir hacer que esta gestión de los datos sea más automatizada y, por supuesto, herramientas dentro de todo esto. Y finalmente, voy a concluir con esta filosofía de la transformación digital. ¿Por qué beneficios nos trae a nosotros tomar esta filosofía para la automatización de nuestros procesos? Bien, comencemos primero. Requerimientos. Para el levantamiento de requerimientos,
nosotros tendríamos, por ejemplo, para que necesitamos desarrollar, para el desarrollo de un entregable o de servicios en particular, nosotros necesitamos conocer dos aspectos. ¿Bien? El primero es el detalle de cuáles son los requerimientos del cliente. Debemos conocer muy bien las necesidades del cliente. Y además, el otro elemento sería conocer las demandas del mercado. ¿Bien? Cuál es el usuario final del producto que le estamos desarrollando a nuestro cliente. Bien, y cómo podemos beneficiarlo a ellos. Una pregunta sería, ¿esto es parte de la transformación digital? Sí, sí lo es, pero falta todavía reconocer otros elementos. La segunda pregunta sería, ¿son estos elementos esenciales para desarrollar un producto? Sí son esenciales, pero también debemos considerar otros aspectos que voy a tocar en este momento. Bien, para la innovación en la generación de productos es la manera de buscar la forma de hacer algo nuevo, por ejemplo, de mejorar algo. Y eso consiste en la innovación. Bien, ¿cómo hacemos nosotros esto? Bueno, necesitamos conocer tres aspectos importantes que están interrelacionados, que sería la organización, la tecnología y el mercado. Parte de ello hablamos del mercado, que eran los requerimientos o las necesidades del cliente. Bien, beneficios que esto le pueden dar al cliente y beneficios al usuario final. Ya lo había nombrado, pero esto está enmarcado también por las tecnologías existentes. Existe una frontera tecnológica y por supuesto cuando ya una organización viene trabajando va a tener sus paradigmas. A medida que las tecnologías cambian, debemos cambiar estos paradigmas para hacer nuestra organización mucho más productiva y para poder darle mejores beneficios a nuestros clientes. Y por supuesto la organización, bien, si nuestra organización, estamos hablando de la cultura organizacional, incluimos esta forma de cómo hacer las cosas a través de la innovación, la estructura organizacional, ellos mismos se van a encargar de buscar la forma de aprender de estas nuevas tecnologías y cómo interactuar con el cliente para darles mejores productos. Bien, y por supuesto para ello necesitamos cambiar los procesos internos, procesos administrativos, procesos de cómo estamos haciendo los diferentes elementos. Muy bien, una vez con esto, con este tema de la innovación, nosotros logramos concatenar muy bien cuáles son los requerimientos del cliente. Conociendo la innovación nos va a permitir automatizar nuestro proceso y ver la mejor forma de hacerlo. Bien, usando nuevas tecnologías. Voy a hablarle lo que serían los procesos. ¿Bien? Para los procesos, los procesos se enmarcan en tres grandes bloques. Primero es la entrada. ¿Bien? Todo proceso es una transformación a través de un conjunto de operaciones, un conjunto de pasos para generar un producto. De lo que está entrando vamos a tener un valor agregado de esos elementos. Bien, dentro de la entrada vamos a tener los requerimientos del cliente, vamos a tener un conjunto de recursos. Bien, estos recursos que están aquí tienen que ser de alguna forma filtrados por los requerimientos del cliente para finalmente comenzar nuestro proceso. Cuando nosotros comenzamos nuestro proceso, nosotros tenemos que identificar cómo vamos a hacer las cosas para generar valor, tener valor agregado a nuestros productos. Y tenemos diferentes formas de hacerlo. Tenemos la analógica, bien, simplemente el que ya conocemos, mecánicamente, esto se hace esto, después esto. Bien, tenemos semiautomático, donde estamos buscando es que algunas
algunas tareas se hagan de forma automática y totalmente automatizadas, que simplemente de principio a fin, yo a través de una aplicación puedo generar un producto. Bien, un momentico. Perdón. Bien, ¿cuándo automatizar? Es una de las preguntas que nos debemos hacer. Bien, tenemos varias premisas que debemos considerar. Por ejemplo, cuando una tarea es recurrente, siempre se repite para los diferentes tipos de productos que estemos desarrollando o servicios, en particular servicios. Bien, cuando tenemos tareas que son muy mecánicas, muy analógicas, bien, y cuando tareas me generan alta demanda de recursos humanos. Bien, ¿por qué es importante esto? Por ejemplo, si yo tengo un conjunto de tareas que tengo que invertir 400 horas, de repente esa tarea se repite 10 veces. Bien, entonces, si yo decido hacer un proceso automatizado de esta tarea, necesito invertir 120 horas, por ejemplo, para hacer que este producto sea automatizado, esta pequeña tarea, y me voy a ahorrar 380 horas, 280 horas, por ejemplo. Bien, entonces eso es lo que estamos buscando con la automatización. Bien, ¿qué es lo que hacemos nosotros con la gestión de los datos? En la gestión de los datos, nosotros cumplimos un conjunto de tareas, un conjunto de pasos que son bien conocidas. Yo creo que cada uno de nosotros la ha aplicado, que sería la captura, bien, que sería captura, preparación, procesamiento, analizar y modelar y generar productos o visualización de resultados. Nosotros hemos estado inmiscuidos en este proceso de generación de productos, de gestión de los datos. ¿Bien? Para ello, ¿qué necesitamos? Para ello necesitamos conocer cuáles son los requerimientos, como se mencionó anteriormente, a partir de la innovación, si es necesaria. Siempre vamos a buscar mejorar o crear nuevos productos o nuevos servicios. ¿Cuáles serían los requerimientos? Bueno, yo debo conocer las variables, o sea, las variables las vamos a definir con las necesidades del cliente. Entonces tendría variables y atributos. Tendríamos el otro elemento, es conocer las capacidades técnicas de la organización. Bien, ¿y cómo se entrega? Yo sé que coloqué físico, pues un mapa impreso, por ejemplo, que no es lo que queremos llegar, porque eso sería la última opción, a menos que el cliente lo pida, y la parte digital. Bien, de esa parte digital, ¿cómo yo voy a publicar los datos? ¿Cómo el cliente los quiera? ¿Lo quiere en tiempo real? ¿Lo quiere que esté en un portal web? ¿Cómo los quiere? Ellos los quieren en un warehouse. ¿Cómo ellos quieren la información? Ok, una vez que yo tengo estos requerimientos, yo procedo ok, una vez que yo tengo estos requerimientos, yo procedo a diseñar lo que es la base de datos. Con las variables, yo en mi base de datos, por supuesto, ustedes han diseñado base de datos para generar un mapa muy sencillo, por ejemplo. Ustedes han diseñado base de datos para generar gráficas o reportes en Excel. Bien, estos son pequeñas bases de datos, pero de alguna forma llega un momento en la que ustedes necesitan manejar grandes cantidades de datos, por eso estamos hablando también del Big Data, y para ello necesitaríamos hacer que el diseño de la base de datos sea más robusta. ¿Okay? Para esto nosotros usamos lo que es
el UML, que es el Unified Modeling Language, que me va a permitir tener una diagramación de cómo va a ser la base de datos, cuáles son las variables, cómo son los atributos, cómo es la relación entre las variables. Bien, en eso y cómo vamos a representar los productos. Bien, y para ello necesitamos diseñar una arquitectura. Esta arquitectura me va a permitir llegar a cómo se entrega, que esta parte digital, si lo voy a colocar en una web o lo voy a colocar en un warehouse, yo necesito diseñar una arquitectura que me permita leer estos datos de la misma base de datos. Y la arquitectura, la ventaja de la arquitectura es que vamos a tener modelos, políticas, reglas y estándares que indican de qué manera almacenar, organizar e integrar los datos. Bien, esto es súper importante. Yendo con los procesos, en la parte de la captura, tenemos diferentes tipos de datos. Tenemos data estructurada, por ejemplo, una tabla en Excel, bien, que tiene columnas y atributos con sus campos. Eso es una tabla, una información estructurada. Puede ser una geodatabase, un shapefile. Puede ser SQLite, puede ser semiestructurada, puede ser JSON. No estructurada, cualquier información como imágenes, por ejemplo, Twitter, uno en Twitter publica muchos posts sobre noticias, sobre cosas que pasan en la realidad, y eso es una información no estructurada, bien, que puede ser aprovechable. Y por supuesto tendríamos información espacial, no espacial, y debemos incluir a esto información temporal, ¿sí? Que es súper importante, sobre todo en la actualidad. Procedemos. ¿Qué debo hacer? Con esta gran cantidad de volumen de datos, yo debo filtrar en base a las necesidades del cliente. Bien, y una vez que filtro la información que necesito, debo hacer un control de calidad. Bien, selecciono una muestra estadística, valido mi información, digo que está ok o no ok. Una vez que está ok, procedo a preparar los datos. En esa preparación hago una limpieza de los datos y procedo a una normalización en base a cómo yo diseñé la base de datos. Bien, eso puede ser eliminar todos los caracteres no válidos, como por ejemplo el símbolo dólar, o normalizar los nombres de calles, etcétera, etcétera, dependiendo de lo que esté trabajando. Procedemos luego a lo que sería almacenar la información. Una vez que ya esté preparada, proceso y almaceno la información en la base de datos. Luego extraigo, cuando necesito analizar y modelar, yo extraigo las variables que necesito y finalmente un valor agregado de lo que necesito. Hago un control de aceptación en base a los requerimientos del proyecto, hago el feedback y veo si necesito repetir este proceso o no, o mejorar elementos de la base de datos, el diseño de la base de datos, X o Y. Entonces, esa es la ventaja de esta retroalimentación y súper importante. Bien, ya que hablé un poco de la gestión de datos, voy a hablarles también de lo que sería la automatización de los procesos. En la automatización de los procesos, voy a hablarles de diferentes métodos que se necesitan, diferentes herramientas, bien, que yo necesitaría para lograr esta automatización. Comenzando desde la cultura organizacional, bien, los integrantes de la organización deben aplicar diferentes métodos que le permiten tener comunicación entre los diferentes miembros, inclusive con los clientes, y aplicar diferentes prácticas, como el design thinking. ¿Ven?
El design thinking tiene como finalidad descubrir problemas de los usuarios y plantear ideas innovadoras que supongan una solución. Bien, y por supuesto aquí hay una comunicación activa entre el cliente y el responsable en la organización. Bien, para que ese producto sea de mejor calidad. El otro elemento sería el decision making, que es identificar una decisión recabando información y evaluando alternativas de resolución. Bien, debemos decidir cuál elemento vamos a considerar. Dentro de la cultura organizacional y dentro de estas dos prácticas que les acabo de mencionar, la innovación es muy importante. Bien, esto debe quedar arraigado dentro de la cultura organizacional para que nosotros podamos ir planteando qué cosas pueden ser automatizables y qué cosas no, qué cosas podemos ir mejorando en los procesos y qué elementos no. Entonces ya es un tema también cultural. Bien, para lograr la automatización, por supuesto, necesitamos necesitamos programación, codificación. Bien, para ello existen en la parte de gestión de datos, los más conocidos, hasta los momentos, los tres más conocidos son Python. Bien, Python es una herramienta súper poderosa, tiene muchas bibliotecas, es un lenguaje de alto nivel de programación. Bien, entonces tienen muchas librerías que me permiten hacer la parte de todo lo que es la gestión de los datos, desde la extracción de los datos hasta análisis estadístico, por ejemplo. Inclusive representación de los datos en gráficos, como uno lo decía hacer, incluso en mapas. Tenemos R, tenemos JavaScript, bien, y tenemos lo que se llama el GitHub, que nos va a permitir compartir códigos. Es una herramienta colaborativa y de versionamiento de los códigos que se van desarrollando. Entonces, súper importante también para que nuestros procesos sean más expeditos y automatizables. Existen herramientas y métodos. Bien, tenemos aparte de las herramientas y métodos, ya le mencioné el Big Data. El Big Data es manejo de grandes volúmenes de información. Bien, es súper importante considerarlo. En el Big Data hay diferentes métodos asociados como el Machine Learning, eficiencia operativa, eficiencia de cliente, mantenimiento predictivo, entre otros. Bien, y por supuesto esto sería otra presentación para hablar al respecto. Con respecto a la base de datos, por supuesto necesitamos sistemas de gestión de base de datos. Hay muchas, yo le voy a hablar solamente, le voy a mencionar tres. Tenemos el PostgreSQL, tenemos el MySQL, que son gestores de base de datos abiertos y libres y son gratuitos. Bien, el PostgreSQL es relacional orientado a objetos, MySQL es relacional. Bien, y el Oracle SQL es privativa, es empresarial, es muy costosa. Bien, entonces depende de lo que ustedes necesiten hacer. La ventaja del PostgreSQL y el MySQL es que yo puedo manejar bases de datos pequeñas y medianas. Con Oracle puedo manejar grandes bases de datos. Entonces ahí se marca también la diferencia. Para la integración con la base de datos tenemos diferentes aplicaciones que podemos usar. El Excel, conocido por ustedes, de hecho la podemos usar en todos los niveles, desde la captura hasta la visualización de resultados. Bien, es muy conocida por todos. Tenemos el Access, por supuesto el Excel es para bases de datos muy pequeñas. Tenemos el Access, que es para bases de datos un poquito más grandes. Jenkins tiene la versatilidad que me permite ingestar datos de una forma automatizada en base a reglas y donde él me va a crear branches. Un branch significa que me va a crear base de datos paralelas para la validación y luego para la ingesta.
Bien, entonces cuando se trata de datos multitemporales, Jenkins es muy bueno al respecto en cuanto a la actualización. Y el otro también conocido es pgadmin. Bien, que yo puedo hacer extracción de datos, inclusive agregar más información a la base de datos. Lo puedo usar tanto para extracción como para actualización de datos en base de datos. Otros métodos, sobre todo para la captura. Tenemos el web scraping y el web spider para extracción de información desde la web. Bien, usando palabras clave, usando programación. En Python se puede hacer también. En R también. Tenemos el Machine Learning. Bien, para hacer clasificación y para detectar outliers o para hacer modelamiento de datos, que lo podemos usar en la captura. Y como les mencioné, todo depende del tamaño del proyecto. Eso va a ser, lo podemos usar en diferentes posiciones. Bien, preparar, en la parte de preparación, bueno, nosotros aplicamos los outliers, necesitamos detectar las informaciones que están fuera de la tendencia y ver si son verdaderas o falsas y validarlas. Usamos el lenguaje SQL tanto para extracción como la actualización de la base de datos. Usamos el ETL, que es Extraction, Transformation and Load. Esto me permite crear un pipeline automatizable desde la preparación de los datos, inclusive desde la captura, hasta la subida de los datos a la base de datos, a la actualización, la ingesta de los datos en la base de datos. Hay dos programas como el DataStage o el SAP Business Object. Tenemos métodos también, como les mencioné en principio, Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning. Bien, esto me va a permitir, estos son procesos estadísticos que me van a permitir hacer análisis predictivo de los datos. Y para la parte de visualización de resultados, tenemos, por ejemplo, Microsoft Power BI, tenemos Tableau. Estos dos programas tienen la versatilidad de que yo puedo trabajar desde la preparación hasta la visualización de los datos. Tienen servicios en la web, en un warehouse donde yo puedo publicar los datos y que se actualicen a tiempo real. Entonces son muy versátiles en ese aspecto. Bien, tenemos el ArcGIS Online para publicación de mapas. Bien, como resultado también, entonces tenemos un conjunto de herramientas que nosotros, y por supuesto estas son pocas las que estoy presentando acá, hay muchas más que debemos considerar al momento en base a la necesidad de nuestro cliente, cuáles de ellas voy a usar. Un poco la definición, las características de la base de datos. Ya vieron que la base de datos es muy importante para yo poder tener procesos de automatización. Bien, y eso se va a visualizar a través de cuando les nombre las diferentes características. La base de datos tiene integridad. O sea, ¿por qué? Porque tiene reglas. Bien, tiene independencia lógica y física de los datos. Tiene integridad de los datos, tiene una redundancia mínima, tiene consultas complejas, optimizadas y seguridad. ¿Bien? En esta seguridad, acceso concurrente por parte de múltiples usuarios, respaldo y recuperación, seguridad de acceso y auditoría y acceso a través de lenguajes de programación estándar. Me gustaría resaltar, en base a lo que acabo de mencionar de las bases de datos, que a partir de las variables yo puedo crear un modelo de datos. Bien, puedo definir la parte del Object Model que me va a permitir definir cómo esta base de datos va a interactuar físicamente. Bien, las reglas, a partir de las reglas yo voy a tener mejor calidad de los datos. Entonces, nosotros
las reglas también me van a permitir hacer una cosa que es programar, que me va a permitir, al yo tener reglas bien definidas, me va a permitir hacer consultas complejas optimizadas. Bien, el otro elemento importante cuando tengo una base de datos de calidad es el ETL más la base de datos. Que esto me va a permitir crear un pipeline que me va a permitir tener los datos actualizados. ¿Okay? Entonces, bueno, uno de los factores más importantes, ya hablamos de las herramientas, es el recurso humano. Bien, ¿cómo hago yo para hacer esa transformación digital? Porque eso depende de las organizaciones. ¿Cómo hacen los miembros de la organización, tanto líderes como los otros miembros del equipo, para que ellos se vayan adaptando a esta transformación digital? Para ellos, es muy importante ver la innovación como aporte, ¿no? Tenemos, por ejemplo, 3 dimensiones. Una de las dimensiones es la tecnológica, donde tengo cambios de tecnologías. Si yo presento cambios de tecnología, esto me va a hacer un cambio en los paradigmas y además se va a ver afectado el mercado, los requerimientos del cliente. Con los cambios de mercado y los productos que afectan a la organización, y los cambios de mercado y productos van a afectar también a la organización. Bien, y en la dimensión de organización tenemos que tener cuidado porque podría mejorar o destruir las capacidades dentro de la organización. Entonces yo debo tener un equilibrio, porque por ejemplo, si ustedes, yo voy a generar un reporte que lo puedo hacer con Excel, pero a alguien se le ocurrió que yo voy a montar esto en la cloud, en Azure, y además voy a tener una base de datos Oracle que me va a costar miles de dólares para hacer un producto. Por supuesto, ahí estamos fuera de requerimiento del mercado, de lo que me está pidiendo el cliente. Entonces, debo tener mucho cuidado en compensar las necesidades en estos 3 niveles, en estas 3 dimensiones. Y para ello, si yo necesito hacer una automatización de los procesos, debo ver cada uno de los miembros, qué capacidades, qué especialidades podría yo agregar en cada una de las etapas. Por ejemplo, en la captura y preparación podría tener un data wrangler, que es una persona que ya le voy a explicar un poco en qué consiste, o en la parte de procesamiento un data engineer, en la parte de modelamiento y análisis un data science, en la parte de visualización un BI Analytics, y por supuesto en la parte de liderazgo, que es muy importante, un Product Owner y un Scrum Master. Bien, entonces comencemos con el arquitecto de la base de datos. Si vamos a tener un proyecto muy grande, tener un arquitecto de base de datos es muy importante, o sea, sobre todo si vamos a manejar grandes volúmenes de datos. Bien, donde tenemos que tener un diseño, debemos hacer un diseño a nivel conceptual en base a los requerimientos, debemos hacer un diseño lógico y debemos hacer el data governance de la base de datos. Bien, esa es la responsabilidad en resumidas del arquitecto de base de datos. Para el data wrangling, sus responsabilidades serían, por ejemplo, limpiar y preparar, analizar y visualizar y detectar y validar outliers. Bien, para el data engineer, por ejemplo, sería almacenar la base de datos, procesar frameworks, tener un conjunto de pasos, yo tengo mi cajita y en cada cajita voy a hacer algo, y él lo que hace es diseñar y en qué momento y procesar y por supuesto automatizar esos frameworks. Si estamos hablando de datos multitemporales, datos temporales es súper vital tener esta automatización. En el Data Analytics es resaltar información de valor, sugerir conclusiones y que den apoyo en la toma de decisiones. Y el Data Science aplica conocimientos en programación, matemática y estadística para realizar modelamientos y análisis predictivo.
Bien, Data Science, interesante, ¿no? Una persona, es una especialidad que necesita de mucho background. Bien, programación, matemáticas, estadística. Por ejemplo, el ingeniero geodesta tiene mucho de matemáticas y estadística. Quería para mencionar eso. El geomensor. Bien, tenemos un conocimiento inicial de lo que es programación y sería interesante que consideren, sobre todo para esta adaptación, tomar la programación como algo serio. ¿Sí es cierto? Entonces, es súper importante, haciendo ese paréntesis ya, el Data Science me va a permitir, viendo que él necesita hacer modelamiento y análisis predictivo, hay que hacer una reunión como que previa para poder hacer ese diseño de la base de datos, ¿bien? Entre todos los profesionales. ¿Por qué? Porque el Data Science no hace preparación, no es la función de él. Ellos toman los datos ya preparados, pero él tiene el Data Scientist de decir cómo, el científico de datos de decir cómo esos datos deben llegar a ellos. ¿Bien? Ahora tenemos el BI Analytics, que deben tener esta expertise para expresar historia de los datos. Debe tener esta expertise para saber cómo presentar resultados, cómo hacer esos informes gráficos de tal manera que se puedan leer solos. Bien, donde se puedan entender patrones, tendencias o atípicas. Entonces, súper importante cada uno de estos miembros. Bien, aparte de ello, otro elemento importante es el liderazgo. Bien, este liderazgo me va a permitir tener interacción con cada uno de los especialistas. Bien, el liderazgo también me va a permitir que este producto sea excelente para las necesidades que se necesiten atender. Y por supuesto, tenemos dos personas que resaltan, que es el Product Owner, que es para optimizar el valor del producto desarrollado por una empresa, y el Scrum Master, que es el entrenador y facilitador del equipo Scrum, enfocado en los objetivos del proyecto y donde eliminan los impedimentos. Entonces, bueno, aquí tenemos un comienzo. Esto nos va a permitir también que, en base al enfoque que le di a los procesos de automatización de procesos para la gestión de datos, estos serían los especialistas y cómo deberían estar distribuidos. ¿Bien? Tú puedes cambiar un poco dependiendo de las necesidades del proyecto. En cuanto a las metodologías, hay metodologías que pueden ser adaptadas por los miembros del equipo. Bien, y por la organización, en este caso que la cultura organizacional adopte estas metodologías. Bien, por ejemplo, las metodologías ágiles es una de ellas. La metodología ágil nos va a permitir un poco eliminar lo que son las burocracias y hacer que el producto sea... Aquí es importante el trabajo en equipo, ¿sí? Y que el producto, al momento de terminar de generar el producto, sea un producto de calidad. Entonces, las metodologías ágiles consisten en evaluar procesos y estructura actual de la organización, sugerencia de mejoras y optimización de procesos, diseño de aplicación junto al cliente, construcción e implementación de aplicación y evaluación y monitoreo. El Scrum es una de estas metodologías, tal Kanban, yo solamente le voy a mencionar el Scrum. En el Scrum se divide por sprint. En cada sprint yo voy a hacer un desarrollo particular, donde yo voy a diseñar, desarrollar, probar, implementar y revisar y después lanzar el producto. Entonces, en cada sprint yo voy generando ciertas tareas, ciertos productos y servicios y así voy sucesivamente.
en cada cierre de sprint yo comunico al Product Owner cómo va el avance. El Product Owner se encarga de hablar con el cliente y así sucesivamente. Hay una interacción en la vida del proyecto. El otro elemento es la otra metodología importante, es la mejora continua. Bien, en la mejora continua tenemos tres técnicas que se resaltan, que es el Lean. Bien, el Lean fue usado por Toyota, desarrollado en la década de los 80, bien, con el fin de responder a los cambios del mercado y satisfacer las demandas del consumidor, utilizando el mínimo de recursos posibles. Bien, tenemos, por eso es que se habla de valor y eficiencia. Tenemos el Six Sigma. Bien, el Six Sigma también es un método basado en datos que examina los procesos repetitivos de la empresa y tiene por objetivo llevar la calidad hasta niveles cercanos de la perfección. Y fue usado por Motorola también en los años 80. También tendríamos el TOC. El TOC es una metodología sistemática de gestión y mejora de una empresa que tiene como fines el lucro y, por supuesto, generar dinero de forma sostenible, satisfaciendo las necesidades del cliente, empleado y accionista. Entonces, claro, aquí está más orientada a la parte monetaria, pero bueno, la intención es que yo reduzca la capacidad para tener una mayor productividad. Y BMP es una diagramación. ¿Bien? Con BMP yo voy a poder tener distintas cajitas donde están las metodologías de los procesos y el gobierno, quiénes son los responsables. Esta diagramación es súper importante para visualizar los procesos. Bien, y que se deben usar para que el equipo lo pueda visualizar cuál es el paso a paso que tienen que seguir. Ok, verán, o sea, son dos metodologías. De repente no es aplicable a todo. Yo creo que sí, sobre todo cuando estamos hablando de automatización, cuando estamos hablando de que estamos buscando todo, estamos buscando calidad, estamos buscando eficacia, estamos buscando eficiencia, incrementar valor, disminuir capacidad y aumentar productividad. O sea, todo lo estamos buscando de alguna forma a través de estas metodologías. Bien, quiero mencionarle algo que serían los productos. En los productos voy a darle dos ejemplos. Bien, el primero es un mapa base. Ustedes verán si se parece simplemente un mapa. Bien, este mapa de base es desarrollado por OpenStreetMap. Bien, ellos son los contribuidores del mapa. Aquí, por ejemplo, podemos ver que hay diferentes capas, división política administrativa, vemos cuerpos de agua, vemos centros urbanos y la red, las carreteras. Bien, si nos vamos al detalle, seguimos viendo más atributos. Bien, como puntos de interés como los monumentos, como el Cerro del Mono, Topo del Fogón, un POI que indica que es una trocha o algo así para escalar, ¿no? Centros urbanos, aquí vemos la ruta L4, y eso es lo que está, límite en un parque del monumento natural Pico Codazzi, y entre otros elementos. Bien, ahí está enseñando un poco de cómo está estructurado estos datos. Bien, atrás de todo esto, lo que quiero llegar con ello es que hay una base de datos ya estructurada. Bien, ya pasó por todo el proceso completo, desde captura. En la captura que se considera,
que es cómo se actualiza la información, es que ellos usan información de las comunidades. Entonces las comunidades se encargan de actualizar la información. Bien, comparten información de números de casa, de vialidad, de límite político administrativo, entre otros elementos. Entonces, esa actualización, ¿quién la hace? El aporte de la comunidad, algunos clientes interesados en los mapas de OpenStreetMap. Estos clientes se encargan de comprar la información a través de proveedores y finalmente se ingesta en la base de datos para tener esta visualización. Esto es una visualización sencilla de un mapa, pero ahí estaríamos hablando ya, ¿será que no? Tal vez no se hizo ningún tipo de análisis o modelamiento, pero si yo necesito navegar de un punto a otro, hay tablas relacionales asociadas que me van a permitir hacer esa navegación. ¿Cuál es la mejor ruta? ¿Cuáles son los mejores tiempos para navegar de un punto a otro, desde Tumeremo hasta Maracaibo, por ejemplo? Entonces, eso es lo innovador de todo esto, que estos datos se están actualizando siempre de una forma muy rápida. Inclusive yo la puedo accesar como yo soy el usuario final. Yo puedo abrir este mapa como el mapa de Google igual. Bien, y accesar a la información, a los POI que están allá adentro. O sea, tengo el portal web para visualizar datos. No estoy diciendo nada nuevo, bien, pero detrás de todo esto hay bastantes cosas que se hicieron. Bien, Waze es súper interesante porque también está la comunidad para reportar eventos. También hay otro machine learning que me va a determinar dónde están las zonas congestionadas. Bien, y si yo estoy de un lugar navegando de un lugar a otro, él te va a decir cuál es la mejor ruta. Entonces, súper, ¿no? Entonces, bueno, hay otro tipo de mapas. Por ejemplo, este mapa es del New York Times, que está relacionado a la evolución del COVID. Bien, en esa evolución del COVID te muestran los últimos 7 casos en los países que han tenido más casos de COVID en el mundo. Y yo podría, las gráficas que ven a la derecha no corresponden al mapa, por supuesto. Yo simplemente busqué un ejemplo y lo coloqué. Pero yo podría tener estudios multitemporales, cómo es la evolución del COVID en un país. Vamos a suponer que yo diga que esta es Venezuela y cómo es la evolución del COVID en el último año. Y así sucesivamente, bien, pero para ello necesito datos, por supuesto. Ok, importante de todo, de lo que hemos hablado hasta el momento es la integración. Bien, esto me va a permitir garantizar la generación de información, por ejemplo, la cartográfica, así como el modelado predictivo de forma precisa y eficiente. El diseño y confección de la base de datos va a ser el primer paso para automatizar el proceso. Entonces, la base de datos es importante. La innovación trasciende las fronteras tecnológicas que pretenden persistir para abrir paso a una nueva adaptación consona y continua de los productos y servicios a los cambios del mercado. Entonces, prácticamente en esto se resume la presentación, pero para concluir, voy a hablar sobre la transformación digital. Esta transformación digital tiene sus beneficios. ¿Qué es transformación digital? Es aplicar tecnología para digitalizar procesos. En eso consiste simplemente. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la transformación digital? Vamos a comenzar con la agilidad. No voy a tener burocracia, puedo aplicar metodologías ágiles, por ejemplo, mejoras continuas. El otro elemento importante va a ser la cultura digital, esa cultura digital que ustedes pueden ver dentro de la organización.
a través de tecnologías claves, por ejemplo, que ya se han mencionado algunas, como el Big Data, inteligencia artificial, el Cloud Computing, ¿bien? El Customer Experience, que son cosas nuevas, el Machine Learning ni tan nuevo, y el Machine Learning, que también es parte de lo que estamos viendo, que lo que he mencionado de hecho. Y los modelos de negocio. ¿Cuáles son, cómo serían las maneras de publicar nuestros productos que nosotros necesitamos? Entonces, a través del sharing, tal e-commerce, tener un producto freemium que sea gratuito. OpenStreetMap, el mapa que le enseñé, es un producto freemium, que es gratis. Ustedes pueden accesar a él y es gratis. Pueden hacer el servicio, el uso de ellos. Suscripción, publicidad, marketplace. Bien, hay muchos. Liderazgo. El liderazgo es súper importante, como les mencioné. De hecho, en parte de la presentación hablé de él. Y ellos son los que tienen que cambiar la cultura y la mentalidad de las personas, del equipo, de la organización. Bien, el liderazgo es súper importante. El cliente se va a hacer, si aplicamos cada una de ellas, el cliente, ¿cuál va a ser uno de los beneficios más importantes? Que el cliente va a estar satisfecho. Entonces mejora en la satisfacción del cliente y nuestra organización va a ser más competitiva. Súper. Entonces, finalmente, cuando ustedes necesiten crear un nuevo producto o dar solución a un problema, primero piense en la digitalización. Piense en digitalizar, antes que todo. ¿Cómo lo hago yo de forma que sea digital? Tengo una reflexión para todos acá, que es súper importante. Una reflexión en la cual, de hecho, esto los traje, es súper curioso, porque cuando lo vi, vi lo importante que era. Bien, y esto lo saqué yo de una página de trading de criptomonedas, donde ellos explican cada una de las zonas. Así es, de manera general, ustedes, ¿cómo se sienten ahorita? Para que ustedes mismos se hagan esa reflexión. Yo estoy en la zona de confort, estoy tranquilo, hago mi trabajo diario. Bien, ¿cómo son siendo dueños de la organización? ¿Tienen miedo a pasar de una zona a la otra? Porque no, o inclusive de las personas de la organización. No tengo las suficientes skills para ello, o consigo excusas para no seguir creciendo, no tengo bajo conocimiento, o X o Y. Entonces yo como empresa o como organización debo atravesar esta zona, comenzar en la zona de aprendizaje, donde yo me siento más confortable, donde estoy obteniendo más herramientas, donde manejo mis problemas y por supuesto donde voy creando nuevos retos para estar en una zona de crecimiento personal, donde voy a lograr mis objetivos, donde voy a estar más tranquilo, donde siempre voy a estar aprendiendo, donde ahora voy a enseñar a otros. Entonces de eso se trata. ¿Preguntas? Víctor, felicitaciones. Muy interesante e enriquecedora tu presentación. Bastante innovadora este tema para nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Bueno, a partir de ahora vamos entonces a darle espacio en los pocos minutos que tenemos a una serie de preguntas y comentarios que nos ha venido haciendo el público. Quiero empezar por una pregunta que nos hace el profesor Douglas Bravo desde Venezuela. Dice sí, muy buenas tardes, excelente presentación, Víctor, y te pide una opinión sobre lo que él va a comentar.
Las organizaciones inteligentes fortalecen el recurso humano, la calidad del dato y procesos integrados con calidad para satisfacer, hacer crecer y mejorar el mercado y así generar productos que satisfagan al cliente. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Las organizaciones inteligentes tienen que estar, ellos están ya dentro de esta transformación digital, porque están pensando en las mejoras de los productos de sus clientes, en que sus clientes se sientan satisfechos. Bien, incluso las organizaciones inteligentes van a van a ayudar a que su propia organización vaya creciendo exponencialmente en la adquisición de nuevas herramientas para adaptarse al mercado. Bien, y ofreciendo nuevos productos. Definitivamente estoy de acuerdo. Víctor, una pregunta con permiso a la audiencia quisiera yo plantearte. Es, ¿podría existir en la actualidad un cambio, una transición hacia la digitalización como mentalidad, como filosofía, sin contar con data science? Es que, el data science ahorita es parte de esa transformación. Mira, si nosotros no lo incluimos, ¿cómo haríamos las predicciones? Mira que el data science es súper interesante, ¿no? Porque el data science incluye programación, incluye conocimientos estadísticos y de matemática que me van a permitir modelar la realidad. Bien, yo dudo que sin el data science nosotros podamos vivir esa transformación. Bien, porque, o sea, todo está incluido en eso. O sea, hay muchos datos y el Machine Learning hace un filtrado muy importante de la información. Inclusive, el Data Science te va a permitir a través del Deep Learning, o sea, porque estamos procesando grandes cantidades de información, generar datos estadísticos, reportes estadísticos. Me va a permitir generar predicciones. O sea, la necesitamos. Data Science es esencial en este proceso de transformación. Gracias, Víctor. Procedo con la segunda pregunta del profesor Douglas Bravo. Dice sí, las bases de datos multidimensionales son una herramienta extraordinaria para crear valor agregado a los procesos y cumplir y mejorar los requerimientos del cliente, evitar desperdicios durante la generación de productos. Entonces, ¿crees conveniente enseñar al cliente al realizar los requerimientos para mejores resultados? Sí, sí, lo creo conveniente y de hecho por eso es que yo coloqué el Product Owner porque es una especialidad esencial en la comunicación con el cliente. Bien, con esa comunicación con el cliente, todo debe quedar perfectamente claro en la definición de las variables para que se pueda crear una base de datos excepcional. Si no tenemos esa figura que interactúe, simplemente podemos crear pera y nos están pidiendo manzana. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sí. Víctor, quisiera agregar en ese punto, del cual estoy totalmente de acuerdo, que la retroalimentación entre el proveedor, en este caso la organización, y el cliente, esa comunicación debe ser lo más transparente, clara y incluso continua, permanente posible. Eso lleva a que exista a que se cierren las brechas, se eviten los malos entendidos, de manera tal de que
Y casi siempre también es verdad que el cliente debe algunas veces escuchar las recomendaciones que desde la organización se le envía, de manera tal de que pueda tener una mejor experiencia o una mayor satisfacción con respecto al producto que se le está proveyendo. Sí, y Totalmente de acuerdo. de hecho, si pensamos en el design thinking, esto nos va a permitir también tener esa interrelación, porque en el design thinking nosotros generamos productos de prueba, bien, y por supuesto esa metodología, esa práctica es súper importante. Excelente. Tenemos una pregunta del señor Carlos Miranda. Dice así: ¿dónde estudiar todo este tema de manera rápida para insertarse lo antes posible al mundo laboral? Sí, mira, hay muchísimos e-learning a nivel mundial. O sea, ustedes pueden, desde LinkedIn hasta FutureLearn, pueden usar cualquiera. Bien. Y hay muchísimas plataformas que hablan de data science. Ya por allí podría comenzar. Yo creo que esa es una de las mejores formas de comenzar. Lo otro es que necesita rápido, hay cursos generales. Cursos generales no te van a permitir profundizar en las cosas que necesitan en una organización para poder para poder dar esa transformación digital. Entonces, no es tan fácil aprenderlo de la noche a la mañana, pero hay que comenzar. Bueno, gracias, Víctor. Vamos a continuar con las preguntas. Tenemos una pregunta de Natalie Viloria. Dice así. Bueno, es un comentario. Interesante, sobre todo el sistema de organización que es la base de datos para todo proyecto. Más allá de cómo se trabaje, si analógico o automatizado, excelente su presentación, ingeniero. Gracias, Natalie. También tenemos un comentario del ingeniero Winston Andrea. Hola, Víctor, felicidades. Muchas gracias por compartir esta información, estos conocimientos. Bueno, ya el tiempo se nos está terminando. Quisiera hacerte una pregunta final, Víctor, y me gustaría que fuese orientada hacia las universidades y hacia los estudiantes. ¿Cuál sería el consejo que tú le darías a los profesores que nos escuchan, a las autoridades universitarias y sobre todo a los estudiantes de estas carreras geoespaciales para incorporar esta tendencia en lo que es su proceso de formación tan crítico y tan en boga hoy día? Sí, mira, afortunadamente el ingeniero geodesta tiene en su formación un background bastante importante, sobre todo en la parte de datos, en la parte de estadística, en la parte matemática. De repente fortalecer más la programación, son muy buenos manejando muchos programas, pero hay que agregar una materia que esté relacionada a procesos, bien, procesos concretos, explicándolos cómo es interacción, porque el ingeniero siempre va a terminar siendo líder y en la cual es súper importante tener esta conceptualización de lo que es una innovación y por supuesto lo que es la transformación digital, ya que estamos viviendo esa transformación. Estamos viviendo la era de la digitalización. Entonces, sería súper importante involucrar, incluir todo lo que está pasando en la actualidad en cuanto a nuevas tecnologías en el quehacer de la ingeniería. Gracias, Víctor. Y creo que en ese sentido, al menos para darles una píldora de información a los que nos escuchan, creo que Python es una herramienta de un lenguaje de programación súper versátil, gratuito,
abierto, orientado a objetos, de alto nivel, que tiene muchísimas librerías de data science. Hay muchísimo contenido gratuito en la web que pueden utilizar para ir adentrándose en estos temas, que siempre va a agregar un plus, diría, exponencial para lo que es el mercado laboral hoy día. Un ingeniero con estos skills, con estas herramientas, créanme que vale muchísimo y va a ser muy demandado en los próximos, hoy día y en los próximos años. Sí, de hecho, mira, disculpa, de hecho, las especialidades que presenté son muy solicitadas actualmente en el mercado. Cada una de ellas. Ustedes colocan cualquier palabra clave relacionada a esas 3, 4, 5, 6, 7 profesiones y están buscando mucha gente al respecto. Entonces, sí es súper importante. El Python, a pesar, es gratis. La ayuda de Python es súper buena y es fácil de aprender. Yo lo aprendí muy rápido. Entonces, porque tiene librerías y las librerías simplemente son fáciles de llamar. No necesito hacer un desarrollo complejo como usando C++ o por lo que he leído, no he trabajado con C, pero claro, hacer estos tipos de desarrollo con C++ es para otro nivel, para otro tipo de programación. Entonces, para nosotros, que estamos en este intermedio, Python es muy bueno para lo que necesitamos. Bueno, así es, Víctor. Muchísimas gracias. En vista de que ya no tenemos más preguntas de parte del equipo de Sigma, quiero agradecer, por supuesto, agradecerte por tu presentación y asimismo al equipo que ha hecho posible este evento, estando atento a cada detalle y finalmente a todos nuestros asistentes por acompañarnos el día de hoy. Espero que esta presentación haya sido de su completo agrado. Muchísimas gracias, me despido y cuídense. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, chao. Gracias a todos.